Hola, soy Jay. Y soy John. Y somos Bucket List Travelers. Y en este video iremos al Festival Hípica en Granada, Nicaragua. Hemos estado viviendo en Nicaragua durante 6 meses durante COVID. Vamos a salir de casa por un festival nicaragüense. Hípica es una de las fiestas más importantes de Granada, Nicaragua. Y gente de todo el país desciende a Granada para este evento. Forma parte de las fiestas patronales de Granada en el mes de agosto. Realizado en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de Granada. Debido al COVID, las festividades de este año se retrasaron hasta septiembre. Hípica significa ecuestre en español y el Festival Hípica es una celebración de cultura ecuestre de Nicaragua. La equitación es muy importante en Nicaragua y fue traída al país por colonos españoles. Hípica es una celebración de todo lo relacionado con los caballos, y en particular las habilidades de los caballos de carreras y sus jinetes. Hay mucha música y baile, y las calles están llenas de vendedores ambulantes que venden perros calientes y otras comidas rápidas, así como comida tradicional nicaragüense. El algodón de azúcar parece ser un manjar particular del día. Este evento se televisa a nivel nacional e incluso participamos en esa acción. O me lo dice en inglés. Ya, ¡viva Granada! Esta no es la primera vez que nos filman para la televisión centroamericana. También fuimos entrevistados por WOW TV en El Salvador. Claramente los gringos despistados deben ser populares. 1, 2, 3. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Rodrigo! Lo que nos encanta de los festivales en Nicaragua es su gran ambiente. Nos han dicho que los festivales de este año han sido más tranquilos que los años anteriores debido al coronavirus, pero aún así hubo una participación decente. Vimos cientos de caballos en exhibición. Algunos años hay miles. La ruta del desfile comienza en el estadio, baja por la calle principal Jalteva, pasa el parque central y baja hasta el lago. Se supone que el desfile comenzará alrededor de las 2 en la tarde, pero aprendimos que tienes que ser bastante liberal con los horarios cuando estés en Nicaragua. Había muchas bandas tocando música en este momento. Pero la mayoría de la gente sabía que no debía llegar a tiempo. El desfile principal de caballos comenzó alrededor de las 4 de la tarde. Además de los jinetes, había carruajes tirados por caballos, con pasajeros con sus mejores galas del domingo, y el departamento de bomberos y una carroza con bailarines, lo que provocó que el desfile se detuviera para un merengue improvisado. Es genial ver a los caballos bailar con la música. Ciertamente algo que no ves todos los días. Los caballos parecían muy bien cuidados, con melenas trenzadas
y dueños igualmente vestidos. Lo que nos sorprendió fue lo jóvenes que eran algunos de los jinetes. Seguramente no tenían más de 5 años en algunos casos. Eso fue muy lindo. Uno de nuestros amigos nicaragüenses nos dijo que los jinetes emborrachan a los caballos, lo cual parecía un poco loco. Quizás algo se perdió en la traducción. Lo que sí observamos fue que los jinetes parecían empezar a beber bastante temprano. ¿Qué piensas? ¿Es cierta esta historia del caballo borracho? Háganos saber en los comentarios a continuación. Hay una gran presencia policial en el evento para mantener a la multitud bajo control. Esto probablemente sea algo bueno, ya que la combinación de un gran día bebiendo y equitación puede ser un poco complicada. Hay que tener cuidado con los carteristas y es recomendable no llevar carteras. Tenga mucho cuidado con sus teléfonos también, ya que hemos escuchado anécdotas sobre el robo de teléfonos mientras se usaban. Afortunadamente no tuvimos problemas. La fiesta continúa hasta bien entrada la noche y realmente no queríamos saber lo loco que se pone. Pensamos que este tipo era una señal de lo que vendría, así que nos fuimos poco después. Gracias por ver. Si te gustó este video, dale un me gusta y deja un comentario en la sección de comentarios a continuación. Subiremos un nuevo video cada semana, así que para obtener más experiencias de viaje únicas, no olvide suscribirse. Somos Bucket List Travelers. Adiós por ahora. Hasta la próxima. Hasta la próxima.